Pero me peino, ahí está. Ahora sí. Bueno, están lindos, no se preocupen. Hoy simplemente Silvia, como vieron ustedes hoy en la promo que hicimos, estamos con el director y uno de los protagonistas de una obra que tiene un nombre muy particular y que quiero que me cuenten todo. Esta obra se llama Nada, y estamos con su director, que es Pedro Laudari, y con uno de sus intérpretes, Mauro Nieva. Nos vamos a presentar y a partir de ahí quiero escuchar todos los detalles. ¿Cómo les va? Buenas tardes a los dos. Hola, buenas Silvia, ¿qué tal? Tardes. Tardes. ¿Cómo ¿Todo están? bien? Bien, bien, bien. Contenta de poder recibirlos y de poder disfrutar de este ratito que nos introducen tantas historias tan maravillosas que podemos disfrutar y conocer. Bueno, ¿quién quiere comenzar a contarme? Porque me intriga tanto el nombre, sé que tiene que ver con una experiencia, así que bueno, los escucho a ver de qué se trata. Bueno, te cuento un poco qué nos propusimos con Nada. Ujú. Eh, Nada es justamente, como vos decís, es una experiencia inmersiva que utiliza las artes escénicas para hacer parte al espectador de la escalada de un hecho violento, digamos, de la escalada de una situación que termina generando intriga, incomodidad, ansiedad. El público sucede que realmente por momentos no termina de entender qué es lo que sucede. eh, y una vez que empieza a hilar, ¿no? los distintos puntos, las distintas piezas que le empezamos a presentar, ya la obra está, la experiencia ya se generó, digamos. Eh, es un recorrido muy interesante en donde cada uno de los elementos, sea la iluminación, sea la música, sea las actuaciones, están pensados en pos de que el espectador pueda ser parte de una experiencia justamente. Nada no es una obra en donde el espectador se sienta tranquilo a ver qué es lo que sucede arriba del escenario, sino que continuamente está siendo invitado a participar, a involucrarse, a tomar parte, a tomar partido de esta situación. Eh, Así que nada, realmente es muy interesante lo que va sucediendo. Lo charlábamos después de la primera función que tuvimos. Nosotros estrenamos el sábado pasado y realmente nos dimos cuenta de que con el feedback que recibíamos de la gente, claro, eh, las funciones van a ser una distinta que la otra, Claro. porque sucede que el público, al estar cambiando de función en función, va a traer distintas cuestiones. Eh, las, las, los elementos, digamos, que vayan aportando a las personas que vayan formando parte del público, va a ser distinto y eso se retroalimenta con los actores que van a estar jugando e interactuando continuamente con el público. Así que realmente es una experiencia, le queda corto la etiqueta de obra. Vos sabés que tuve la oportunidad de estar, ahora se está haciendo mucho esto de literatura y a mí me fascina, parece maravilloso. Estuve, en la primera obra que estuve fue una obra shakespeariana allí en Ítaca y es fantástico verse integrando, ¿no? Lo que ustedes están haciendo y poder disfrutar porque hasta te sentís como un actor más, ¿no? Como un integrante Mm, más del equipo. Así que sí. me parece que debe ser algo fantástico, indudablemente, que ustedes puedan jugar con nosotros debe ser algo maravilloso. Y aparte, como vos decís, el público que se va apareciendo nuevo cada semana se ve sorprender enormemente. Y además la gente se ríe un montón, porque realmente al principio no entienden bien qué es lo que está Claro, sucediendo. claro, Eh, entonces, qué onda. ante la incertidumbre de qué es lo que está pasando, empieza a aparecer la risa, empieza a aparecer la incomodidad, y eso, claro, le da un montón de juego a los intérpretes. Qué bueno. Así que realmente es muy divertido. Es tu ópera prima, ¿no es cierto? Es mi ópera prima, Tu sí, ópera sí. prima, y que es una adaptación de otra obra. Es una adaptación de otra obra. Ajá. De, el autor original me parece que se llama Evdokimos Solakidis, es Sí, griego. quien tiene un nombre. Eh, Sí, 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 sí. sí,
realmente la vuelta de tuerca que le dimos a la versión original del autor Mm. modifica totalmente la obra original. Nosotros tuvimos la oportunidad en un momento de ver la obra original Sí, y era muy cómica la situación, o la forma que tenían de desenvolver la situación que se plantea en la obra. Eh, y nosotros, yo particularmente cuando vi la obra, cuando la leí, eh, me sucedió que le encontré como una profundidad que quizá en esa versión original no estaba del todo explotada, porque realmente Aguardame un momento que me está sonando el timbre. bueno, mientras tanto, vamos charlando con Mauro un poquito. Así me vas contando, Mauro, que vos sos el Mm. protagonista. ¿Qué se siente esto de ser un actor interactivo con el público? ¿Cómo ves esa respuesta de parte de la gente? Bueno, es realmente muy, muy interesante porque se agrega a allá digamos, la vitalidad de estar interpretando un rol, estar en un escenario. A eso se le agrega la particularidad de lo inesperado del público, ¿no? Porque si bien todas las obras están vivas y una no es igual a la otra, además de eso, ¿no? De que en el teatro no hay red, porque vamos a ver qué pasa cada función, Claro, también tenemos que ir integrando a lo que sume cada uno. Entonces, en esa doble, es como hacer un malabar con todas esas cuestiones que es realmente muy demandante, pero muy divertido. yo tengo tanta curiosidad por ir y ver de qué se trata. Mañana voy a estar ahí viéndolos. Eh, Buenísimo. ¿Cómo es esto de antes, ¿no? Digo, de comenzar la obra, ¿ustedes tienen una idea aproximada de las cosas que pueden surgir? ¿O es así, voy y escucho lo que me dicen y de ahí lo que quiero saber en base a eso hacerles otras preguntas? Sí, nosotros tenemos Bueno, una, una idea. El tema es, no queremos espolear mucho qué es lo que No, sucede por favor, principalmente en la no, 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 antesala, no. porque la Ajá, idea, o sea, lo que sucede en la antesala de alguna forma instala el clima para que después lo que sucede adentro de la sala sí, empiece a tomar mucha más fuerza. ujú. Eh, pero sí, suceden, hay pequeñas acciones que quizá el ojo atento puede llegar a ubicar, pero aunque lo ubiques, después cuando la función empieza, te terminas dando cuenta de que no terminas de entender bien si es que la persona que pensabas que era parte del elenco es parte del elenco. Entonces, Claro, como que eso nunca se termina de, de ver del todo, como que claro. no es Se del todo termina claro. de entender, digo. Claro. ¿Les ha pasado, por lo menos en la primera función, les ha pasado, y por eso les pregunté antes eso, que ustedes se hayan sorprendido de esas reacciones, que los haya tomado por sorpresa? ¿Cómo reaccionan en este caso? Mau. a ver. Bueno, es muy prematuro todavía porque solamente tuvimos una función que fue el Claro, estreno, ¿no? claro. Pero estamos hace tiempo trabajando con esta obra, pensándola y, eh, pensando todos los escenarios posibles, porque si bien ahora lo hablamos así como bueno, buenísimo, ¿eh? Sí, También hay una cuota de responsabilidad que hay que tener, ¿no? claro, Eh, en- entonces pensamos varios escenarios posibles, claro. que por ahora, en esta primera, no, estuvo dentro de todo en los márgenes. Ajá. Así que por ahora no, veremos qué pasa. No, y seguramente va a ser tremendo porque, ya te digo, últimamente el teatro se ha vuelto muy interactivo, sobre todo el teatro independiente, y creo que es una manera excelente de que la gente pueda perder ese límite, puedan integrar en su corazón y en sus sensaciones, porque de eso se trata. Si uno vive con ustedes lo que les está pasando, y esa comunión con el lector hace que se vivan muchísimo las experiencias. Así que seguramente mañana cuando yo esté ahí quiero emocionar, quiero disfrutar de El todo. viernes, el viernes.
El viernes, perdón, sí es cierto, mañana es 9 de julio, es verdad. El viernes. Yo les voy a estar allí, es a las 20 horas, ¿verdad? Exacto. Y, Bueno, retomo un poco lo que decís porque es muy pertinente, sí, de que, de que haya algo, ¿no? Del intercambio y que el espectador esté presente de forma activa, porque mm, es un poco lo que hace el teatro, ¿no? Ya el teatro hoy día cada vez es más revolucionario porque es una de las pocas cosas que no se pueden suplantar por una pantalla. ¿No? Están ahí los cuerpos vivos y uno está ahí. Y darle esta vuelta de rosca de que además de estar viendo el cuerpo vivo y no una pantalla, que también se rompa la solemnidad y el límite del escenario, claro, bueno, le da un poco más de vitalidad al encuentro, ¿no? claro, claro, seguro. Aparte, ¿sabes qué? Hay algo que siempre destaco en el teatro independiente, que es el hecho de que en una pantalla vos ves una realización que no podés modificar. En cambio, en el teatro y sobre todo en este tipo de teatro, uno ve la proximidad con ustedes de una manera más concreta, porque no hay tanta disposición escenográfica, entonces desarrollas más tu intuición, tu imaginación, y tiene una vuelta de rosca impresionante con respecto a lo que uno está acostumbrado a ver normalmente, que el teatro comercial es buenísimo, pero esto tiene un aditamento distinto, ¿no? Sí, sí, desde ya. Retomando un poco con lo que estaba desarrollando antes de que me suene el timbre, Sí, em, iba a hablar un poco del título de la obra, que es justamente Nada, nada. em, y la fuerza que yo vi que no se terminaba de explotar en la obra original del autor. Sí, Porque justamente es un escenario en donde no pasa nada, donde hay una luz que ilumina el centro del escenario y no pasa nada. Y así están. Y así empieza. Y se puede estar así hasta que realmente el silencio y esa espera es insostenible y bueno, se empieza a desenvolver toda la situación. Pero es muy interesante lo que sucede cuando sacás, ¿no? Hoy día a la gente que está habituada a un consumo continuo, donde es todo ya, en donde es muy difícil la espera, sacarlo de ese ritmo y ponerlo en un escenario frente a la nada, al silencio. Lo insostenible que le resulta hoy a la gente estar en silencio. totalmente. Eh, y lo que busqué principalmente al adaptar la obra del autor es explotar eso, eh, la dificultad que hoy tenemos para hacer una pausa y encontrarnos con el silencio, con el reflejo que nos devuelve la nada. Eh, Sucedía en la función, en esta función que hicimos el sábado, que realmente yo creo que te puedo decir que el silencio más largo que tuvimos fue de 10 segundos. O sea, era continuamente la gente o tosiendo, o se Claro, empezaban a reír, o encima la risa es contagiosa, entonces se reía uno, se reían dos, se reían tres y se reía todos. Eh, y era muy interesante como ver eso, las reacciones genuinas, ¿viste? De la gente cuando es interpelada realmente y es colocada en una situación que le resulta incómoda porque realmente esa incomodidad es palpable. Cuando se apagan las luces, el escenario está vacío y solamente es iluminado por una luz que no te dice nada, o sea, se te claro, agota el toque, claro, no te comunica nada. tal cual. Eh, Qué Así que sí, importante esto que vos decís de encontrarte con tu silencio, sobre todo en esta época donde estamos tan conectados con estos bichitos que no sabemos escuchar, no sabemos encontrarnos en nuestro silencio, es tan difícil. Ayer yo tuve un inconveniente aquí que hoy tuvieron que venir a solucionar. Estaba trabajando en esto y de pronto, bueno, me quedo sin internet, se apaga todo, te podés imaginar el choque que vos recibís por decir, ¿qué hago ahora? ¿No? claro, Cuando antes no existía y vos tenías otras oportunidades. Entonces, exacto. está buenísimo esto de decir, a ver, ¿qué me pasa a mí con mi propio silencio? ¿Para dónde salgo, no? Sí, 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 sí. Eh, Mm. Sí, dime.
¿Con quién sigo? No, Pero es un me montón. surgía la reflexión, ¿no? Sí, Que lo que estás planteando vos, ¿no? Yo tengo 41 años y también viví las dos partes, ¿no? De cuando era chico y no existía eso y ahora sí. Digo, imagínate para las generaciones que ni siquiera vivieron la contrastación, que claro, están con el teléfono desde pibito, que no saben lo que es. Mm. claro, claro. No, no experimentaron nunca esto de qué pasa por mi interior, quién soy sin un aparato, ¿no? Porque nosotros hemos vivido otras épocas y sabemos cómo manejar la cosa, pero los chicos nacieron así. No sé si... Hasta Claro. ahí sabemos, ¿eh? eh, Hasta ahí, porque digo, no, a ver, está muy complicado, ¿eh? no, pero Esto aparte de que... te domina todo el tiempo y tenés que ir aprendiendo ¿eh? permanentemente, Sí. ¿no? Pero el hecho de decir, bueno, a ver, me paro acá y en medio de la nada soy nada, ¿qué pasa? Me parece, por Mm. esto cuando les pregunté por qué el título este me pareció excepcional, de verdad. Sí, es muy interesante y original también la propuesta que estamos construyendo, también desde el lado de la música lo pensaba, porque la música no es como música, o sea, no es que tenés a alguien ahí tocando música o una cuestión instrumental, Sí, eh, sino que la música también contribuye a la construcción de una atmósfera opresiva en cierto punto. Lo que hicimos fue pensar la sensación, o sea, empezamos a instalar la música desde la idea de una heladera, el ruido que hace una heladera cuando está prendida, sí, ¿no? O un aire acondicionado, sí, ¿viste? Que te empieza a molestar, pero no te estás dando cuenta de que te está molestando hasta que se pausa y decís, ah, y hay una sensación de alivio de repente. Pero hasta el momento estuviste, ahí había algo en el lugar que te estaba molestando y no sabías bien qué era. Y entonces empezamos a jugar con esa idea y la música lo que hace es, de alguna forma, distorsionar la percepción que el público va teniendo de lo que va sucediendo. claro. Porque sucedía en la última función que tuvimos que empezaron a aparecer las risas y la atmósfera fue como más de un tono cómico, como que la gente empezaba a reírse, qué sé yo, hasta que se empezó a instalar la música. Y la música de repente los empezó a poner a todos en guardia, porque no sabían bien qué era lo que iba a pasar. Se empezó a generar como cierta tensión en donde la risa no era tanto de cómico, sino que la gente en un momento, yo charlando después con la gente que yo invité, con mis amigos, con familia, me decían, estuve toda la obra en guardia, como esperando a ver qué es lo que iba a pasar. Claro, ¿por dónde iban a Por- salir? claro, porque era como continuamente estar en una situación de tensión en donde me genera risa lo que está pasando porque tiene un tono cómico, es como delirante en cierto punto, pero al mismo tiempo decís, che, ¿a dónde va a ir esto? A mí me Eh, parece una genialidad, en serio, creo que debe ser algo fantástico de poder vivir. Y vos recién mencionaste algo que tiene que ver con los sonidos que uno habitualmente tiene alrededor, como el sonido de un aire o de una heladera, que no lo percibís hasta que no hay silencio. claro, El resto de los ruidos te lo tapa. Entonces, percibir una cosa así en el silencio es volver a encontrarte con una realidad que tenés distante. Me parece espectacular mi idea, chicos, de verdad. sí, 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 sí. Fantástico. Quiero preguntarles, pues ya estamos, dijeron que tienen hasta y media, así que no quiero extenderme, pero sí quiero que me digan el elenco que integra parte de Mauro, quienes más están. Sé que está como asistente Jochi, que la quiero un montón. Jochi es una grosa. Eh, Estuve con ella hace poquito en una de las obras que hizo y de hecho fue quien nos conectó. Así que Ujú, les mando exacto. un beso grandote. ¿Y quiénes más integran el equipo de trabajo? Está Tamara Medina, Ujú. como la mujer espectadora. Ah, eh, Halle Lewans, que está como la crítica de teatro, y Augusto Bernal, que hace del policía. Ese es el elenco completo. Y bueno, Mauro Nievas, que está como el productor. perfecto, buenísimo. Y como director, bueno, si bien hicieron una sola presentación hasta ahora, ¿cuál es tu impresión de lo que viste el sábado? No, yo de lo que vi el sábado estoy
chochísimo, muy Ajá, contento. ajá. La verdad es que pudimos construir un equipo de trabajo que está completamente comprometido para con el proyecto y que realmente le tomó mucho cariño a lo que está haciendo. Eh, y que ve el potencial que yo en principio, cuando lo empezamos a charlar con Mau, la obra, el potencial que le vimos, lo compartimos todos. Así que eso Ajá, es un logro hermoso, porque ajá. realmente tener como todo un grupo que está empujando para el mismo lado y que está tan Sí, enamorado del proyecto como nosotros lo estuvimos en un principio, es un placer. Eh, y ya te de digo, el estreno realmente fue maravilloso y esperamos con muchas ansias el resto de las funciones. de eso se trata, ¿no? Siempre que hablamos con colegas tuyos, el trabajo de equipo, que por ahí la gente no sabe que hay todo un esfuerzo, todo un trabajo para poder llegar al final, ¿no? A lo que se ve, y más en una obra de esta naturaleza, donde siempre hay variantes que tenés que tener en cuenta. Así que seguramente debe ser algo fantástico. Yo estoy esperando ansiosamente. Quiero preguntarte, Mauro, desde tu lugar de actor, ¿cuál es la reseña que haces del sábado pasado? Bueno, creo que fue un poco lo que generamos lo que queríamos, bastante. Ya eso nos pone muy contentos porque, bueno, uno puede ahí tratar de vaticinar algo, decir, bueno, nos Claro, gustaría que, pero la verdad que viendo al bicho vivo ahí respirando y viendo que había un intercambio fluido con el público, que también estaban cuestiones, esto que decía Pedro, inesperadas, esto de por ahí, de repente que se empezaba a jugar algo de una comicidad muy grande entre todos, entonces había que hasta por ahí esperar un poco, porque era tanto como el gallinero que se había armado de ah, qué bullicio, lindo, qué buena que decís, definición. viste, que, vos digo, porque claro, la obra tiene matices muy marcados, Claro. donde por momentos no pasa nada, por momentos pasa todo, por momentos tiene algún paso de comedia, por momentos se puede poner muy oscuro, Mm, te lleva por todos lados, qué entonces bueno, para que entre cada cosa en su lugar, hay que también estar muy atento a sentir dónde está el público, porque si el claro, público todavía se quedó con otra cosa y está juá, 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 uno no puede meter un giro dramático porque se pierde. claro. Y tampoco lo puedes repetir porque, no escucharon, lo digo. No, no. Ah, no, Entonces hay que wow, estar muy, claro, muy claro. en consonancia con lo que está Sí, pasando. sí, Así que un desafío hermoso. hermoso. Chicos, vamos a decir nuevamente, Teatro Jufré es Jufré 444 y está ahí nomás de Villa Crespo, ¿verdad? Por ese lado estamos. Exacto. ¿Mm? Sí, Sí. Chacarita, Villa Crespo. Chacarita, sí. Horario viernes 20 horas. Viernes de julio, sí. Viernes de Todos julio. los viernes de julio, 20 horas. Sí. Ok. ¿Dónde consigue la gente las entradas? ¿En el teatro solo? ¿Pueden conseguirlas dónde? Sí, las entradas las pueden sacar por la alternativa Ujú. y también hay venta de entradas en puerta, pero Ah, bueno, se recomienda sacarlas por alternativa, así ya las ya, tienen. ya las tenés, seguro. Exacto. Otra pregunta, ¿en dónde los encuentra la gente a ustedes? ¿La obra tiene su Instagram? ¿En dónde los encuentran individualmente? Sí, estamos en Instagram como nada.experiencia. Ujú. Eh, Ahí hay un link en la biografía donde está toda la información, el link de entradas de la obra, el equipo artístico que participa, la sinopsis también. Y después, el Instagram personal mío es Pedro Laudari y bueno, el de Mau. El mío es Nievas Mauro. Nieves Y Mauro, así simple, sin sí, puntos ni nada. Ujú. nada. Ok, Y yo los voy a tener que interrumpir porque como estamos hablando de una obra de teatro independiente, sí. voy a tener que ir a mi trabajo y seguir con No, lo que igual estaba. ya lo vamos a cerrar porque Pedro me había aclarado que podía nada más que hasta y medio, estamos en el 28, así que ya estamos cerrando la nota, no sin antes decirles que de verdad les agradezco enormemente esta posibilidad de conocerlos, de poder charlar con ustedes, de interactuar y
me dejaron esta gran curiosidad de poder estar el viernes ahí para acompañarnos y disfrutar personalmente de lo que están haciendo, chicos. Muchísimas gracias a vos, Silvia. Te esperamos el viernes. Sí, por supuesto, ahí voy a Dale. estar, así que bueno, lo mejor, y como siempre les digo, este canal está destinado justamente al teatro independiente o gente que hace música, para lo que necesiten, aquí estamos. Un gusto. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. chicos, hasta luego, chau, chau. Abrazo grande.